Llena de definiciones la entrevista con José Urtubey de la UIA sobre la relación con el gobierno, con la CGT, las importaciones y las paritarias. Ahora vamos a hablar un poco de política. Tenemos el testimonio de Pablo Nopov de Isonomía, que se lo pedimos de otra manera, a través de WhatsApp. Míralo. Indudablemente en las últimas semanas han tenido lugar distintos tipos de eventos, de lo muy variados, pero que son importantes, como la situación de Avianca, Correo, jubilados, el viaje a España, la movilización de las distintas centrales sindicales. Digo, hay un montón de elementos que son importantes de destacar. Y la pregunta es cuánto impacto tienen. Me parece que lo que hay que poner es todo eso en el contexto no de esta foto, sino de una película que sigue mostrando cierto nivel de expectativa, pero con un nivel de erosión con relación a lo que se venía teniendo en los distintos meses del año pasado. ¿Qué es lo que hay que mirar en los próximos días, en las próximas semanas? Primero, entender que todo esto se da en una Argentina en donde la mayoría de los argentinos no quieren discutir todavía las elecciones y que hay 100 días claves, más o menos hasta la definición de listas, y tal vez ahí sea el comienzo de ciertas definiciones que nos permitan empezar a entender un poco más sobre las elecciones. En estos 100 días es importante ver los movimientos políticos, como sucedieron en los últimos días, para entender si lo que no es Macri se cristaliza en tal o cual lugar. Hay que ver la economía para ver ese primer metro cuadrado que nosotros entendemos es lo que más importa y lo que más impacta en el humor social. Y hay que ver esencialmente cómo la Argentina reacciona ante las posibles elecciones en términos de mandato. Hay un montón de elementos que van a definir las elecciones, unas elecciones que todavía están muy lejos para la mayoría de los argentinos. Entonces creo que lo que ha pasado estas últimas semanas es de muchísima importancia, como lo que vaya pasando día a día para la construcción en estos 100 importantes días de lo que pueda venir en la Argentina. Estamos en esos 100 importantes días en los que ya la campaña arrancó, pero a la vez, como decía Nopov, la gente, nosotros, vos, yo, estamos pensando en nuestro metro cuadrado, en la economía, y allí corre también parte de la discusión electoral. Claro, Marcelo, porque el gobierno espera que este año la economía crezca un 3,5%. Pero ese plan solo se va a llevar a cabo, y lo reconoce en el propio Ministerio de Hacienda, en tanto y en cuanto lleguen inversiones. Lleguen inversiones de afuera, pero también se inyecte inversión en el mercado local, empresas locales que empiezan a plasmar sus planes productivos que venían frenados en la época del kirchnerismo. Todavía no sucede. La semana pasada hubo una exposición importante, Expo-EFI, una exposición en donde todo el mundo financiero de la Argentina, incluso algunos empresarios del exterior, vienen a la Argentina y hacen un planteo y debaten sobre cuál es la situación actual. Hay coincidencia de que en términos financieros la Argentina ha avanzado un montón, el arreglo con los holdouts, y también hay coincidencia en lo que es el largo plazo, las oportunidades que presenta este país en términos de inversión en infraestructura, en términos de crecimiento en lo que es la venta de materias primas al mundo, pero sin embargo no hay coincidencia sobre qué va a pasar en el corto plazo. ¿Por qué? Porque están mirando de cerca cuál es el nivel de gobernabilidad que tiene este gobierno, y lo van a demostrar en las elecciones de medio término. Los inversores por primera vez están mirando qué sucede en las elecciones que vamos a tener este año, elecciones legislativas que en principio no deberían representar tanto desafío mirado desde afuera, pero en este caso sí, porque es la primera elección en la que dicen que se va a poder mostrar cuánto poder tiene el macrismo para gobernar. Pero además el gobierno llega en su peor momento a las elecciones, o sea, llega una elección, como vos decís, determinante, aún desde el punto de vista de las inversiones, pero en su peor momento en la opinión pública. Porque Mauricio Macri tiene una caída de imagen como la de su gobierno, crecimiento de imagen negativa, caída de la imagen positiva. En el gobierno, cuando se quieren consolar, dicen, volvimos a los puntos que teníamos antes de las elecciones, volvimos a antes de ser gobierno nacional, pero lo registran. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay efectos políticos y económicos, pero sobre todo son los económicos los que están horadando al gobierno. Hay una reactivación que no arranca, como vos decías recién, Marcela, que pega en el bolsillo, los salarios no alcanzan, la inflación sigue sin estar del todo controlada, el dato del 2% de febrero fue fuerte, pero a la vez la palabra corrupción volvió a aparecer en la escena y el correo fue lo que terminó golpeando al gobierno en las últimas semanas. Por un lado lo económico, por otro lado la falta de transparencia, terminaron afectando la imagen. Sin embargo, también cae la imagen de Cristina Kirchner, también cae la de Sergio Massa, según dicen los analistas políticos que hacen encuestas por estas horas. Nadie está capitalizando esta caída del gobierno nacional y por eso en la Casa Rosada se ilusionan de que todavía les dan changüí, que la gente, el electorado,
les va a seguir dando tiempo. Otros, sin embargo, dicen, cuidado, que al gobierno podrían haber empezado a entrarle las balas, que el ámbito ya podría ser diferente. Esto es un cambio que pasa, como pasó, por ejemplo, la pérdida de imagen cuando subió las tarifas el año pasado, o es algo que se queda, algo perdurable. En esa discusión está hoy la política. Si el gobierno va a tener que enfrentar todas las elecciones en este ambiente de mayor irritabilidad social y pérdida de imagen, o tiene expectativas por delante para poder recuperarse. Hasta acá llegamos con la letra chica. Nos vemos el próximo martes, 22:30 aquí en Metro. Como siempre, buenas noches. Chao.